Y después, generalmente vamos a especificar de cada proceso importante. Entonces, hay que tener presente que la mayoría de vitaminas minerales tienen procesos de densificación o de absorción en el estómago, pero ya se va a absorber en el intestino, ¿cierto? El intestino delgado. ¿Ok? Todas. Sí. Hay una que va a depender, por ejemplo, de algo que se llama factor intrínseco, que es la vitamina B12, empezando por él. Aquí vamos a ver el resumen de varios, tanto macros como micronutrientes, pero vamos a hablar básicamente de las vitaminas. Entonces, partiendo de la parte estomacal, la vitamina B12, decíamos que la única dependiente de ese factor intrínseco para que pueda ser utilizada posteriormente una enzima, una entrada, es una proteína que ayuda a utilizar de manera activa la vitamina B12 en el intestino. ¿Listo? Nosotros no nos vamos a centrar básicamente en pues, que se aprendan cada proceso, sí, que no se aprendan cada proceso como tal de la absorción, pero sí entender. Y las propiedades, por ejemplo, las vitaminas del complejo B, la única que tendría esa peculiaridad sería la B12. ¿Listo? Ahora, si nos vamos a hablar un poquito sobre los minerales, ¿sí? Sobre los minerales también tenemos una peculiaridad y va a depender sobre el pH del estómago. Entonces, hay una cuestión interesante y es que hay uno que se ve en particular. ¿Cuál es? Aquí en el estómago. Mineral. ¿Cómo así? ¿Cuál mineral se ve aquí en el estómago que ven aquí acá? El hierro. Entonces, nosotros tenemos que transformarlo, el pH del estómago, en una forma activa para que pueda ingresar al organismo, en forma ferrosa, que sería F con doble signo positiva o Fe2. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Ok? Si resumimos un poquito, vemos la parte de emulsificación de los triglicéridos, la parte de las proteínas, un poquito de los carbohidratos, pero no nos vamos a centrar en esas actividades. Sino que nos vamos a ir por acá. ¿Cierto? Entonces ya estamos en el intestino, entonces vemos que hay ciertas vitaminas que van a ser absorbidas en esa área. Entonces vamos a absorber vitaminas liposolubles, minerales como calcio, ¿sí? También ya después de la acción del factor intrínseco va a absorberse la vitamina B12 en el intestino. ¿Okay? ¿Qué encontramos por acá? Como les decía, ya el hierro en forma ferrosa sí se puede absorber en el yeyuno. ¿Okay? Esa posición del intestino delgado. ¿Listo? Es importante ver que siempre están presentes varios minerales, como es el cloro, el potasio y el sodio, para absorberlo y reutilizarlo en procesos celulares. Entonces, como les decía, es una generalidad del proceso de absorción y digestión de las vitaminas y los minerales. Miren que es un compendio de todo lo que les quería mostrar acá. Entonces, como les decía, si nos vamos a lo macro, algunos micronutrientes se pueden absorber mediante una letra, difusión facilitada, transporte activo o por el uso de algunas proteínas específicas. Entonces, fíjense lo que yo les decía al inicio de la clase pasada, que era que va a depender netamente no solo de un micronutriente va a ser esencial o una proteína va a ser lo más importante, sino que todo depende una de otra. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, acá, continuando con el tema, nosotros tenemos tres fases. Se ve un poco borroso, pero básicamente tenemos la fase oral, la fase gástrica y la fase intestinal. Nos vamos a centrar en la clase de hoy en la fase intestinal, que sería la siguiente, el paso por el duodeno. ¿Okay? Básicamente lo que les mencionaba va a ser el paso de los alimentos, de las vitaminas, van a hacer un efecto positivo en la absorción.
para posteriormente a través de celulares utilizarlas dependiendo de los minerales, de los macrominerales, de los microminerales, ¿sí? En la fase intestinal. Todo lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas vamos a estar enfocadas en la fase intestinal, ¿sí? Habrá algunos procesos de absorción que van a estar ubicados ya en todo el organismo, pero pues yo les voy avisando en qué fase nos estamos encontrando. Porque cada una, digamos, que tiene un proceso de absorción distinto a que otra. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ese proceso de absorción de las vitaminas hidrosolubles. Tenemos el folato, la proteína, el ácido ascórbico y la tiamina. Entonces, la mayoría de ellos van a pasar por una difusión facilitada, pero van a necesitar también de unos factores dependientes de sodio o formaciones proteicas para poder pasar del lumen intestinal a la sangre. ¿Listo? Como sabíamos o como vimos la clase pasada, nos dimos cuenta que las vitaminas hidrosolubles son más fáciles de transportarse a través de la sangre. Entonces, por eso su transporte y su absorción es más sencillo que las liposolubles. Esto. Pero no es independiente de factores específicos, ¿sí? Como esas proteínas que les mostraba en la imagen. Entonces, básicamente son transportadores activos de esas proteínitas y que contienen alguna sodio en específico para vitaminas específicas como decía la tiamina, el folato, la biotina y el ácido ascórbico, la vitamina C. Es importante. Pero los que están ahí en esta revista son proteínas. Sí. Otra cosa importante es que las vitaminas del complejo B o la vitamina C se van a absorber siempre en el duodeno y en el yeyuno, ¿sí? Ese va a ser el proceso donde más va a poner un paso hacia el organismo. Recuerden, del lumen intestinal hacia la sangre. ¿Cómo va? ¿Bien? Ácido ascórbico, las que tienen sodio, muchachos, biotina y ácido ascórbico. ¿Okay? Sí. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque vemos que asimismo para hacer absorción de vitaminas se necesita vitamina C. ¿Okay? Quiero mencionar también que esto pues vuelve el sentido de lo que les mencionaba la clase pasada, y es que nosotros no dependemos solo de una cosa para que funcione de manera adecuada el organismo, sino de varias, al menos los humanos. Esto. Por acá, eso con respecto a la parte de absorción y resolución. Esto. Vamos a hablar un poquito sobre la absorción en la parte fluido. Listo. Vamos a encontrar las partes de los enterocitos, lo que sería el dominio apical, ¿sí? Y el dominio laterobasal, que es donde uno básicamente usa las vitaminas de forma activa. Entonces, acá lo que quería mostrarles era lo siguiente. Las vitaminas liposolubles se van a incorporar siempre a micelas formadas por la acción de la bilis en el intestino delgado. Si no tuviéramos esa formación de esas micelas, nosotros no podríamos usar esas vitaminas y transportarlas a través del enterocito. Para posteriormente también podemos utilizarlas en la sangre. ¿Listo? Algo importante también destacar es que las vitaminas se transportan a través de la membrana apical del enterocito. Entonces sería más o menos por aquí. Esto hace referencia a la membrana apical. ¿Sí? Si no tuviéramos el uso de esas micelas, no podríamos absorber estas vitaminas. Recuerden la A, la D, la E y la K. ¿Okay? Las micelas. Si recordamos lo de las micelas, también estaban la parte de lípidos. ¿Okay? Una vez dentro de las células, las vitaminas liposolubles se entregan en los kilomicrones
que se liberan a través del sistema linfático antes de llegar a la circulación sanguínea, ¿sí? Y asimismo, para llegar a la circulación sanguínea va a depender el uso de almacenamiento o requerimiento, es decir, si hay exceso, se puede almacenar en el tejido adiposo a través del sistema linfático, o si no, si se requiere en el momento, se transporta a través del torrente sanguíneo. ¿Listo? ¿Cómo? Depende de la situación. Si hay exceso, almacenamiento. Pues el sistema linfático se queda en el tejido adiposo. O si no, ya se libera el torrente sanguíneo para utilizarse. ¿Okay? ¿Para qué? Para formación de activación de vitamina D. ¿Listo? Un ejemplo podría ser. Muy bien, me dice si puedo seguir. Se queda el tejido adiposo. Y si no, se va a la sangre para utilizarse. Muy bien. Acá en esa figura vamos a encontrar la absorción de la vitamina D. Vamos a hablar un poquito sobre la función de la vitamina D hidroxilada, ¿sí? Y cómo se incorpora a las células, ¿okay? Y asimismo su transportación a través de los kilomicrones o de manera farmacológica. ¿Cómo va a pasar a través del sistema linfático o para la sangre? ¿Sí? ¿Qué estamos viendo por acá? Como les decía, una vez dentro de las células, las vitaminas liposolubles llegan a los kilomicrones que se liberan en el sistema linfático antes de llegar a la circulación. Aquí lo podemos ver. La vitamina D, ¿sí?, puede ingresar, pero primero va a pasar hacia el sistema linfático a través de los kilomicrones y después utilizarse en sangre. Pasa un detalle interesante, y es que puede haber otro método de transporte, todavía no muy bien investigado, por eso aquí encontramos un signo de interrogación, que puede ser de manera directa hacia la sangre, en esa vitamina específica. Ese es un ejemplo o un resumen de ese proceso de absorción de la vitamina D, que es una de características liposoluble, ¿cierto? Es importante que aquí estamos hablando como parte del lumen del intestino, posteriormente en el enterocito, que si nos vemos acá sería básicamente pasar por esta forma, ¿sí?, de los enterocitos, para posteriormente primero ingresar al sistema linfático incorporado con los kilomicrones. Esto hace referencia a kilomicrones. ¿Listo? Si recuerdan las formas de los kilomicrones en la clase de lípidos, básicamente es la unión para que la vitamina liposoluble pueda ser transportada, pero ya en la sangre no es necesario que use los kilomicrones, ya se va a formar de manera activa para ser utilizada. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, es un resumen, por eso te digo, un resumen del proceso de utilización de estas vitaminas de características liposolubles. ¿Okay? El mismo efecto de transporte de kilomicrones lo aplicaría también la vitamina A, ¿sí?, la K y la E, ¿cierto? Pero acá, sí, todas las liposolubles, solo que este es el ejemplo de la vitamina D. Pero básicamente la mayoría de vitaminas de origen liposolúblico también funciona de la misma forma. ¿Okay? ¿Cómo va hasta ahí? Bien. Por acá encontramos otro proceso de la circulación de calcio, ¿okay?, y la utilización a través del el lumen intestinal hacia la circulación a través del intestino. ¿Sí? Esa gráfica muestra en parte el proceso de absorción dependiente de algunas proteínas, ¿sí?, pero también nos muestra, y expresiones genéticas, pero también nos muestra un poquito lo que podría suceder cuando hay exceso de calcitrol. Si nosotros podemos encontrar exceso de calcitrol, se podría caracterizar ciertas toxicidades en el organismo cuando hay exceso de calcio.
¿ok? El ingreso sería mucho más rápido, ¿sí? Y la reabsorción ósea también, ¿ok? Esto hace referencia pues, a esta imagen de acá sobre la absorción de minerales en específico, el calcio. ¿Listo? Ahora, continuando con el calcio, va a depender también factores como el pH, la solubilidad. El pH del intestino delgado va a ser crucial para la absorción de ciertos minerales. Entonces, si hablamos en el intestino delgado, si hay una alteración probiótica también, y es decir, que los enterocitos, ¿sí?, se encuentran afectados o se encuentran inflamados, va a disminuir también ese pH del intestino y la absorción sería inefectiva, ¿ok? En cuanto al calcio y otros minerales. ¿Listo? Hay que mencionar también que si la afectación sigue en aumento, ustedes ya ese tema lo vieron, hablaremos un poquito sobre esa translocación bacteriana que podría afectar la absorción de minerales y de vitaminas, ¿ok?, en el intestino. Muy bien. Por acá vemos un poquito sobre un ejemplo, hablando sobre el calcio nuevamente, en la absorción de minerales como el calcio, sobre la formación y desmineralización del calcio para generar una homeostasis corporal. Entonces, si hablamos de que hay alto contenido de calcio en la sangre, lo que va a buscar hacer el cuerpo va a ser formación ósea. ¿Ok? Formación ósea. Entonces, va a decrecer o disminuir la reabsorción de calcio a través de los túbulos renales, ¿sí?, y va a incrementar la excreción de calcio en orina. ¿Para qué? Para que se genere a través, junto con la unión vitamina D, la absorción o la formación de hueso. ¿Esto para qué sería efectivo? Por ejemplo, deportistas, para los que generan altos impactos, como por ejemplo saltos, golpes, caídas, inclusive los que realizan pues ya puede ser motocross inclusive. La idea es siempre hacer una prevención en el uso de vitamina D y de calcio. Cuando hablemos un poquito de vitamina D, ahí vamos a ver cómo se conjugan estas dos micronutrientes, tanto de unión mineral como de unión de vitamina. Ahora, si presentamos bajos niveles de calcio en sangre, si ya hablamos primero sobre bajos niveles de calcio, el cuerpo va a proceder a realizar una desmineralización. ¿Listo? Es decir, junto a los osteoclastos, el hueso va a perder, ¿sí?, el calcio que está presente, porque es un mineral. O sea, se puede secretar o va a quedar formado, ¿listo?, unido a nuestros huesos, para posteriormente movilizarlo a través de la sangre y a través de la paratormona, ¿sí?, utilizarlo para los procesos de contracción en el intestino o en el músculo activo, cuando hay deficiencia o bajo consumo de calcio en el organismo. ¿Listo? Listo, claro que sí. Vamos a repetir. Listo. Estamos viendo dos polos, muchachos. ¿Okay? Estamos viendo dos polos. En absorción de calcio y utilización. Estamos viendo el polo cuando hay mucho en sangre y cuando hay poco. ¿Sí? Ustedes van a presentar los dos casos. ¿Okay? Por ejemplo, digamos que un niño adolescente que consuma poco calcio, ¿sí?, hay una fuente de calcio en el organismo altamente presente, que es nuestros huesos, ¿cierto? Nuestros huesos. Entonces, y ahí viene la frase de consumir leche para que se grande el cuerpo, ¿okay?, para hacer una mayor formación de huesos. Entonces, cuando hay altos niveles de calcio en la sangre, es decir, o en el consumo, o en la suplementación, puede ser, el cuerpo va a priorizar la formación ósea. ¿Listo? Va a priorizar la formación ósea.
nosotros vamos a tener ese calcio en el torrente sanguíneo, pero ¿sí? El riñón va a pensar en disminuir la reabsorción de calcio, ¿sí? E incrementar la excreción para principalmente usar parte del calcio para la formación ósea a través de la vitamina D. ¿Listo? A través de la vitamina D en forma activa. Ahora, cuando tenemos bajos niveles de calcio en sangre, es decir, por alguna otra manera hay inanición o hay alto impacto y se usa mucho el calcio para la formación ósea y no haya buena reposición de este mineral, el cuerpo, a través de la paratormona, va a necesitar que el calcio ya no se quede en formación ósea, sino que corra a través del torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para hacer procesos de contractilidad muscular o también a nivel de los órganos. ¿Listo? Como en el intestino o para movilidad intestinal. Entonces, a eso nos referimos de los dos polos de cómo se utiliza el calcio en el organismo. ¿Listo? ¿Ahí quedó más claro? Muy bien. Por eso hablábamos de un proceso homeostático. ¿Listo? Porque es a tratar de que el cuerpo mantenga una normalidad con mucho o con poco calcio en sangre. Muy bien. Acá vamos a hablar un poquito sobre la biodisponibilidad y la bioaccesibilidad de las vitaminas y de los minerales. ¿Ok? Yo fui muy callado, me preocupan. Concentrados. Sí, concentrados. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a tener dos polos nuevamente. Vamos a hablar un poquito sobre biodisponibilidad y bioaccesibilidad, ¿sí? Entonces, cada una va a depender de diferentes formas, de absorción y digestión, durante el ejercicio, transformación, también sobre el uso o la composición alimentaria o farmacológica, pero si hablamos sobre biodisponibilidad, ya vamos a hablar sobre la actividad y distribución en órganos, metabolismo, absorción, función gastrointestinal en el organismo, en el cuerpo humano. Cada una de ellas se puede hacer dependiente en algún tipo de metodología, análisis in vivo, es decir, en personas, o análisis o metodologías in vitro, es decir, puede ser en una caja de PET, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos en ese sentido, nosotros ahí volvemos a la parte que decíamos. Las vitaminas y los minerales sintéticos van a depender de otros factores no similares a los naturales. Era algo que les estaba diciendo ayer. No sé si lo recuerdan. Bueno. Posteriormente, cada uno de ellos va a tener diferentes afectaciones y van a promover ciertos momentos de bioaccesibilidad ya en el intestino. Entonces nosotros vamos a tener vitaminas hidrosolubles, por ejemplo aquí lo mostramos, y las afectaciones o los procesos que pueden interrumpir o los factores mejorar o disminuir la absorción. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la fibra dietaria, por ejemplo. También el consumo excesivo de fibra puede afectar la absorción de ciertos minerales y de ciertas vitaminas. La temperatura, como les mencionaba, el pH, inhibidores o sinergias, ¿sí? Antioxidantes, polipéptidos, polisacáridos y también proteínas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de ello y de su utilización a nivel sintético o a nivel orgánico, se va a decir si una vitamina es más fácil de absorber que otra a nivel sintético o a nivel natural, ¿cierto? Y también de estrategia dietaria que se esté manejando en ese momento. ¿Listo? Claro. Sí. Muy bien. Sí. Sí, accesibilidad. Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que hay unos procesos metodológicos de análisis en cuanto a biodisponibilidad y bioaccesibilidad, ¿sí? Esto digamos que es externo, sintético. Alguien, nosotros lo preparamos. Ya la biodisponibilidad, ¿sí?, depende netamente del organismo. ¿Okay? Que vamos a hablar en términos de distribución de los tejidos, metabolismo, acepción y función gastrointestinal. ¿Listo? Eso nosotros lo podemos medir, cuál es la función de cada ser humano. Si hablamos de bioaccesibilidad, sí, básicamente. Pero también la metodología de un producto sintético no se puede medir a nivel orgánico, es difícil. Entonces, por eso se hace la metodología en procesos in vitro. ¿Listo? Muy bien. Seguimos en cuanto a absorción, fertilización de micronutrientes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la vitamina, la famosa vitamina D. ¿Ya? Aquí podemos hablar un poquito sobre la presencia de la vitamina D en función a la temperatura. Sí, claro, siempre va a haber actualización. Entonces, vamos a encontrar el ergoglucosterol, ¿sí?, una provitamina en forma de B2, ¿sí?, y la dehidrocolesterol. ¿Okay? Esa es la forma activa que nosotros vamos a utilizar la vitamina D. ¿Cómo? Una va a estar presente en vegetales y la otra va a estar presente en alimentos posteriormente de origen lácteo o suplementación. Hasta ese momento nosotros no podemos utilizar la vitamina, ¿sí?, dependiendo de qué forma esté, no la podemos utilizar, ¿sí? Entonces, para que la vitamina ingrese va a necesitar de la acción de los rayos ultravioleta en el mecanismo, ¿sí? Esa vitamina en el cuerpo, además de estar en cierta fórmula química, gracias al calor corporal, ¿sí?, y la acción de los rayos ultravioleta, podremos transformarla en colecalciferol, que es la forma activa de utilización de la vitamina D, ¿sí? Si la tenemos en forma de ergocalciferol, nosotros básicamente no la vamos a utilizar tan bien, o no va a ser tan requerida como la colecalciferol, ¿sí? Pasa algo muy interesante, y es que si ustedes se fijan en suplementos de vitamina D, siempre va a estar presente en forma de D3, no va a estar presente en forma de D2, a no ser que el que diseñe o el fabricante no tenga clara la teoría de utilización de vitamina D. Ahora, ¿qué pasa? En países, por ejemplo, que no cuenten con alta exposición a la luz solar, o deportistas que tampoco cuenten con alta exposición a la luz solar, vamos a necesitar al menos de suplementar vitamina D, ¿sí? ¿En qué forma? En la formativa, en forma de D3. ¿Listo? Debido a que esas personas a veces inclusive no alcanzan ni las temperaturas corporales ni la temperatura externa para utilizarla de forma adecuada. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo van hasta ahí? Listo. Ahora, también va a ayudar en varios procesos de regulación hormonal, formación ósea y activación a través del alimento o a través del sol, ¿sí? Como nosotros podemos utilizarla de varias formas. A través de la exposición a la luz solar o a través de los alimentos. ¿Okay? ¿Para qué? Para formar vitamina D3. ¿Listo? También, dependiendo de la producción
de vitamina D, aquí básicamente estaremos explicando algunas de las fases junto a las paratormonas para formación hormonal y asimismo para la absorción de calcio en el organismo. ¿Listo? Ya me voy así. Ah, pensé que había quedado en duda. ¿Okay? La vitamina D se une con la somatostatina para captar calcio. Sí, y asimismo también funcionalidades de la testosterona y progesterona. ¿Okay? Por eso, muchachos, la vitamina D también tiene mucho que ver con la función inmunológica, no solo para la formación de huesos del organismo. ¿Listo? Es importante hablar un poquito también sobre la regulación de esta vitamina. ¿Cómo? Acá. ¿Listo? Lo vamos a encontrar de la misma forma. En la piel, a través de los rayos gamma, los rayos ultravioletas, ¿sí? En forma de D3, ¿sí? Posteriormente, su utilización y distribución a través de los riñones, para posteriormente también podemos excretar metabolitos en forma de vitamina D3 inactiva, pero asimismo funcionabilidad en el organismo. ¿Para qué es necesaria entonces la vitamina D? ¿Sí? Asimismo, como nosotros lo vamos a utilizar para funciones hormonales, como se lo mencionaba en la parte anterior, también lo vamos a utilizar para la formación de huesos, ¿sí? Y lo podemos encontrar acá. ¿Ok? Entonces, en resumen, aquí vamos a dar varias imágenes de vitamina D porque me gusta mucho esta vitamina porque tiene varias funcionalidades. Ahora, muchachos, nosotros podemos sintetizar vitamina D a través de la radiación solar, ¿sí? Pero los requerimientos de vitamina D no van a ser necesarios solo para el sol, al menos cuando hay actividad deportiva. Entonces, recordemos las dos formas, D2 y D3. ¿Cuál se utiliza? D3. Listo. Presente la D2 en dónde? ¿Ah? Y esta. Las dos están en suplementos y alimentos, pero esta presencia de vegetales y esta de alimentos de origen animal. ¿Ok? Para que quede un poquito más claro. Animal y vegetal. ¿Ok? A través del hígado, recuerden que el transporte a través de los riñones ya va a ser para su función a nivel de contrarreportador de calcio para la utilización de contracción muscular, formación ósea y función celular a nivel del intestino para procesos de reabsorción y funcionalidad microbiana. Asimismo, ¿sí? Dependiendo nosotros esta misma vitamina en forma activa, ¿okay? La podemos usar como funcionalidad inmunológica. ¿Listo? Funcionalidad inmunológica. ¿Ok? Entonces, por eso es una vitamina que ahorita se está consumiendo, está en altas cantidades. ¿Qué les debo? Que no, la verdad no lo pude encontrar a detalle porque creo que aún sigue estando siendo estudiado más a detalle, y sería la fisiología o el proceso de absorción del magnesio. ¿Okay? Esa sí se la veo con respecto al magnesio porque todavía se está estudiando, entonces no había mucho que explicar al respecto. Bueno, hay una cosa importante acá. Recordemos que la vitamina D tiene característica liposoluble, ¿cierto? Es decir, que se puede almacenar. ¿En dónde? Tejido adiposo, ¿cierto? ¿Por qué mencionamos el hígado acá? ¿Sí? Recuerden que es uno de los principales, junto a los músculos, de la utilización de ácidos grasos a través del hígado y los músculos. Eso sí lo tenemos claro, ¿cierto? Cuando ya lo tenemos presente en el organismo, es decir, no tenemos que hacer consumo exógeno de otros micronutrientes, ¿sí? Y la distribución, básicamente la tarea la realizaría el riñón, ¿ok? De esta vitamina. Muy bien.
Ahora, seguimos en micronutrientes, pero vamos a pasar un poquito a algo que se llama acción antioxidante. ¿Okay? La acción antioxidante. Sí, claro. Ahora, con respecto a la acción antioxidante, hay que tener claro lo que es la oxidación y la reducción de electrones. ¿Sí? Voy por acá. Entonces, y reducción de electrones. Tenemos un proceso que se llama proceso reactivo de las especies, que básicamente es de lo que va a promover el proceso de replicación celular, es decir, de un proceso metabólico normal. ¿Listo? Esto va a generar algo que se llama radicales libres, que son moléculas, ¿sí?, que tienen un electrón no par o desestabiliza la molécula, ¿sí?, por lo que la vuelve altamente reactiva, ¿sí? Eso va a formar una desencadenante celular. ¿Listo? Y los antioxidantes, ¿sí?, es el que va a evitar, ¿sí?, la oxidación, o va a reducir el proceso de reposición de oxidación a nivel de respiración celular. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? Donando electrones de manera elevada para que esas células se estabilicen. ¿Listo? Ejemplo, una aceleración descontrolada de radicales libres, si lo hablamos a términos patológicos, sería el cáncer, ¿cierto? Cualquier tipo de cáncer. De ahí viene la fisiología o la fisiopatología de la formación de tumores. ¿Okay? ¿Qué es un tumor? Básicamente es una célula que no está realizando bien la apoptosis celular y se está llenando de demasiadas radicales libres, y el cuerpo no puede hacer un proceso antioxidante y se va generando una masa cancerígena que se va a distribuir por todo el organismo, generando desestabilización de electrones en todo el cuerpo humano. Por ende, la función de la célula se verá afectada en todo el cuerpo humano. ¿Sí? En resumen. Pero, si yo toqué cáncer, ¿por qué hablar en deportivo? Porque la respiración celular es mayor en personas que hacen deporte. ¿Sí? Y la función reactiva de las especies es mayor en personas que hacen deporte. Yo, no sé si se lo dije ayer, pero por eso muchas personas que hacen demasiado deporte se deterioran más rápidamente, porque la célula se va reponiendo rápidamente. ¿Ustedes han escuchado hablar? ¿Ustedes han escuchado hablar, muchachos, sobre el barco de Teseo? ¿El barco de Teseo? No. ¿Sí lo han escuchado? No. Sobre el barco de Teseo. Sí, no. Juana, ¿por qué no me has dicho? No. ¿Sí lo han escuchado sobre el barco de Teseo? Bueno, me voy a poner un poquito sobre la historia del barco de Teseo. Hace referencia, no recuerdo si era romano o era espartano, sí, esa parte de la historia no la recuerdo bien, pero básicamente un navegante que su barco se conservó hasta la actualidad, pero para seguir existiendo el barco de Teseo se tuvo que hacer remodelaciones cada cierto tiempo, hasta que ninguna madera del barco sea la original de Teseo. O sea, se estaba haciendo reposición cada cierto tiempo. Y así a través de tantos y tantos años. ¿Por qué toco eso? Eso es porque hago o cuento esa historia. Básicamente porque nuestras células están haciendo lo mismo, ¿sí? Junto con nuestros electrones. Nosotros no somos la misma persona que fuimos ayer, porque siempre se está haciendo reposición celular, siempre.
Entonces el cuerpo humano llega a un punto donde ya no puede hacer la función celular de manera adecuada y, en efecto, moriremos. Listo. Nosotros no nos pasa lo mejor de PC, pero siempre estamos en constante cambio. Entonces, tenemos una molécula estable, ¿sí? Una molécula estable. Tenemos una radical libre, listo, que perdió su molécula, ¿sí? Entonces, esta reacción genera inestabilidad, ¿sí? Va a generar inestabilidad. ¿Qué hace el antioxidante? Como tiene electrones en exceso, lo puede donar de manera sencilla y detener el proceso de oxidación de las radicales libres. ¿Listo? Too easy. No too easy. Entonces, un deportista debería al menos consumir muy bien las vitaminas y los minerales para cumplir con ese proceso de antioxidante. Entonces, acá vamos a analizar un poquito sobre esa cascada antioxidante. ¿Listo? La cascada antioxidante, como vemos, vamos a hablar de esa fase de oxidación reactiva de las especies, formulada por algún tipo de daño mitocondrial o desregulación. Listo. Posteriormente, ¿qué vamos a ver? La acción de las radicales libres. ¿Y qué encontramos acá? Cómo cada uno de ellos va a ayudar a la estabilización de esa radical libre. ¿Cuáles serían? La vitamina E, la vitamina C, ¿sí? El proceso de glutatión, que va a depender mucho del selenio, ¿ok? Ojo aquí que aquí iría selenio para hacer esa reducción de cascada, ¿ok? Y asimismo NADPH para hacer esa estabilización. Entonces, ¿por qué se llama cascada antioxidante? Porque básicamente va así. ¿Listo? Cada una hace una acción antioxidante en específico. Asimismo, por eso mencionamos que tanto los microminerales como las vitaminas van a ser necesarias para hacer ese proceso antioxidante, no solo una independiente. Por eso es un error garrafal decir que solo la vitamina C o que solo la vitamina E va a cumplir con la acción antioxidante. Cada una depende de otra. ¿Ok? Profe, ahí como, por ejemplo, yo tengo una experiencia con la vitamina E, porque a mí no se me salieron 12 pues eran dos quistes, sí, pero había uno que estaba solamente grande, profundidad 3. A mí me mandaron la vitamina E a ese y en ese momento y el que estaba en 3 bajó 2. Entonces yo me la tomo pues solita y la vitamina C pues aislada. O sea, una forma sola. Exacto, una después del almuerzo porque tiene que tener grasita presente para que la vitamina C puede ser está viendo más la ciencia, aunque a mí me funcionó perfectamente, pero se tenía que no es necesario. O sea, este es un proceso en que todas las vitaminas van a ser esenciales para cumplir con ese proceso de antioxidante. ¿Qué pasa? Porque quizás fue la recomendación de mandar solo vitamina E. ¿Listo? Porque si hablamos del proceso de biodisponibilidad o bioaccesibilidad, la vitamina E es un poco más difícil de conseguir a través de la dieta, ¿sí? A diferencia de la vitamina C. Entonces, por eso su suplementación, en ese caso en específico. ¿Listo? Pero lo que quiero demostrar acá es que para hacer esa cascada antioxidante se necesita de vitamina E, de vitamina C, glutatión, que es un precursor o un resultante de la leucina y del selenio. ¿Okay? O sea, proceso de antioxidante dependiente tanto de proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales. ¿Listo? Ahora vamos a salir un momento, descanso 10 minutos para continuar con la demás parte. Creo que sí me va a llevar tanto tiempo.